Caso número 0. Capítulo 1. Su recuerdo más antiguo es cuando jugaba con arena en el patio de recreo. Amontonó arena que se había mojado por la lluvia sobre su mano, y lentamente sacó su mano antes de alisar la forma del domo. Compitió con sus amigos, de quienes ya no podía recordar si era cercano o no, sobre quién podría hacer la cueva más grande. Todos estaban tan concentrados en hacer la cueva que algunos llorarían si se derrumbara mientras la estaban haciendo. Eventualmente, 1 o 2 personas comenzaron a irse después de que sus madres las llamaran. Fue cuando él era el único detrás, vigilando todas las cuevas sin dueño. ¿No te vas a casa? Levantó la cabeza ante la voz desconocida. No podía recordar las figuras de sus amigos, pero podía recordar claramente el rostro de esa llama. No podría olvidarlo. Fue el primer día que vio eso. ¿Ves algo en el hombro de mamá? No. ¿En realidad? No, no puedo ver nada. ¿Estás seguro, verdad? Sí. Eric mintió. Definitivamente había eso en el hombro izquierdo de su madre. Sin embargo, dijo que no podía verlo. Fue lo que decidió decir desde que cumplió 7 años. Se dio cuenta de que todos se sentirían incómodos con él diciendo la verdad. Al principio, le inquietaba ser diferente a los demás. Cuando creció y comenzó a usar el uniforme escolar, tenía más interés que inquietud. Tal vez tengo poderes especiales. Tal vez me convierta en un héroe como en los cómics. Luego, cuando ya no tenía que usar un uniforme escolar y se convirtió en estudiante universitario, eso no fue un elemento de inquietud ni algo especial. Simplemente pensó en ello como un tipo especial de trastorno que no obstaculizaba la vida cotidiana. No se lo contó a nadie. Lo vio, pero fingió no verlo. Nunca ganó ni perdió nada por eso. El número 0, o quizás la letra O, podría ser cualquiera de ellos o algo completamente diferente. El hecho de que vio un círculo sin sentido no significaba que algo grande sucediera en su vida. ¿Viste el episodio de ayer? ¿El que tiene chamanes? Tal como yo lo veo, debe ser real. Eres bastante asombroso, buscando fantasmas en la universidad. ¿Ingresaste por suerte? Hey, ¿alguna vez has visto un fantasma? No. Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que no existen? Aquí, mira. En realidad, soy súper chica, puedo volar por el cielo y disparar rayos láser desde mis ojos. ¿Qué clase de tontería es esa? Los fantasmas tienen sentido, pero no los superhéroes. Esto y aquello son diferentes. Son iguales, ¿no es así, Eric? Las 2 personas que conversaban frente a él lo miraron al mismo tiempo. Eric se metió unas papas fritas en la boca y respondió. Puede haber fantasmas o puede que no los haya. Hey, ¿cómo tienen sentido los fantasmas? Si hay algo espiritual, habría sido probado científicamente hace mucho tiempo. La otra persona, que era pro fantasmas, habló. La ciencia ni siquiera podía comprender completamente el cerebro humano. Los fantasmas podrían ser algún tipo de fenómeno científico que ocurre a nivel atómico, ¿verdad? Si las decenas de miles de instrumentos de medición que creó la ciencia moderna no pueden verlo, entonces simplemente no existe. Incluso si existe, no existe si no podemos verlo. Pero el aire existe cuando no puedes verlo. El aire ha sido probado científicamente, incluso su composición. Pero con los fantasmas, no hay ni una sola prueba de su inexistencia, y mucho menos prueba de su existencia. Es lo mismo que los superhombres, ¿sabes? Al ver a los 2 amigos discutiendo acaloradamente frente a él, Eric miró el 0 en la parte superior de sus hombros. ¿Eso era ciencia o fantasmas? Como lo había visto desde una edad temprana, se sentiría decepcionado si no viera nada en este momento. Oye, Eric, tú llegas a la conclusión. ¿Los fantasmas existen o no? Eric se puso de pie con la bandeja que solo tenía la envoltura de hamburguesa vacía. ¿Qué pasa si existen y qué pasa si no? Realmente no importa. Después de tirar la basura en la bandeja y devolverla, salió del restaurante de comida rápida. Cada vez que miraba los rostros de las personas que venían hacia él, también veía el símbolo en sus hombros. Todos ellos tenían forma de 0. Todo lo que vio fue el mismo símbolo. Una vez, trató de encontrar el significado detrás de ese símbolo, pero fue en vano. El hecho decisivo que le hizo perder el interés por el símbolo ocurrió hace 3 años cuando miró fijamente el rostro de un hombre que venía hacia él y recibió una paliza. Desde entonces, solo lo trató como una especie de trastorno de sus ojos. Realmente nunca le molestó, así que tampoco fue al hospital. Cuando descubrió el símbolo por primera vez cuando era joven, habló de él con inocencia y tuvo que visitar mucho el hospital. Probablemente confesaría que tenía esta habilidad a sus hijos en el momento de su muerte. En realidad podía ver lo que ellos no podían. ¿Qué pensarían sus hijos? Probablemente pensarían que estaba en las etapas terminales de la enfermedad de Alzheimer.
Miró a sus amigos que lo seguían antes de mirar hacia adelante de nuevo, cuando vio algo más entre la multitud de personas que salían de la estación de tren porque era la hora pico. Entre los feros rojos que flotaban sobre los hombros de todos había un que demostraba claramente que era diferente. Esta fue la primera vez que sucedió en su vida. Lentamente giró la cabeza para buscar a la persona con el 1. Como la multitud estaba apretada, no fue fácil encontrar a dónde fue 1. «Hey, ¿a dónde vas?». Hizo un gesto con la mano a sus amigos llamándolo desde atrás y persiguió al 1. La gente se dispersó después de pisar el pavimento, y finalmente logró encontrar al dueño de 1. Era una mujer de unos 50 años que llevaba gafas de sol geniales. Eric se paró al lado de la llama. Porque esta persona era diferente. Ese símbolo era un 1. Este fue el momento en que se dio cuenta de que la identidad del símbolo que no pudo descifrar durante los últimos 20 años era un número. El semáforo cambió. La señora era toda risas mientras hablaba por teléfono. Su voz aguda suprimió todo el ruido a su alrededor, y sin importarle las miradas de los demás, siguió hablando por teléfono mientras mostraba su voz fuerte. Eric siguió a la dama al otro lado de la carretera. Tenía la boca ansiosa por decir algo. Sin embargo, no había nada que pudiera preguntar. ¿Qué preguntaría? Señora, tiene un número 1 rojo en el hombro, ¿qué cree que puede ser? Preguntarle si conocía el camino sonaba como una mejor pregunta. Eventualmente, la dama desapareció de su vista. Era la primera vez que veía el número 1. Sin embargo, nada había cambiado aparte del hecho de que había descubierto un nuevo símbolo. El significado detrás de esto todavía era un misterio. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién era esa mujer para que la siguieras como si estuvieras en trance? Cuando miró hacia atrás, vio a sus amigos, que lo siguieron por el camino. No, es nada. ¿Estás bien, verdad? Eric se dio la vuelta para mirar el camino por el que bajó la llama. En realidad, me preguntaba si ella era la señora que vivía encima de mí cuando era joven. Realmente me cuidó mucho. ¿En realidad? Entonces deberías haber hablado con ella. La vi de cerca y vi que no era la misma persona. A veces, parece que estás mirando algo extraño, ¿sabes? De hecho, puedes ver fantasmas, ¿no? Eric sonrió y sacudió la cabeza. 0 y 1, parecían inverosímiles de cualquier tipo de fantasmas. Código de máquina y fantasmas, estos dos parecían completamente ajenos sin ningún punto de contacto. Habiendo regresado a casa, Eric se duchó y pensó en la dama con el 1 en el hombro que vio durante el día. En un mundo lleno de 0, un 1 significaba algo especial. ¿Qué era esa mujer? ¿Qué significaba 0 y qué significaba 1? Pensó que había perdido el interés y que ya no tenía apegos, pero su cabeza estaba llena de símbolos como cuando estaba en la escuela secundaria. Justo cuando agonizaba por un problema que no podía resolver, su hermana entró en su habitación. Para sus padres, ella era una hija orgullosa de la familia que pasó la prueba para funcionario público a la temprana edad de 25 años, y para Eric, era un miembro de la familia agradecido que le daba dinero de vez en cuando. Deberías limpiar un poco. Incluso los cerdos se asustarían al ver este lugar. Esto está en el lado más limpio. En lugar de sus padres, que vivían en el campo, su hermana cuidaba de él. Cuando eran jóvenes, se peleaban rápidamente, pero a medida que crecían, se volvieron más cercanos. Eric miró el número 0 sobre el hombro de su hermana. Naturalmente, era un 0. Su curiosidad hacia el número 1 se profundizó. Vi que alguien se mudaba a la casa de al lado. ¿A esta hora? Mudarse a las 8 de la noche, ¿eh? Parece que no tiene mucho equipaje. Parecía llevarlo todo él solo. Suenas bastante atento. Él es bastante guapo, y también tiene un buen físico. Y sobre todo, fue muy educado. Me saludó cuando me lo encontré en el camino, diciendo que se mudaría hoy. Se veía muy amable. Después de despedir a su hermana, quien dijo que se iba, Eric miró hacia la puerta del apartamento contiguo al suyo. Como se trataba de un cuarto de una sola habitación que cambiaba frecuentemente de inquilinos, nunca se había acercado a sus vecinos. Aunque era dudoso que vivir al lado significaría que se acercarían en una era como esta. Las luces estaban encendidas. La música comenzó a fluir. Podía escuchar una voz cantando siguiendo la música antes de callarse como si la persona se diera cuenta de que estaba haciendo demasiado ruido. Eric se sintió aliviado al ver que esta persona parecía conocer la etiqueta. Deseó que este hombre del que no sabía el nombre fuera una persona tranquila cuando regresara a su casa. Era el número 4. Resultó que el mundo de los números no solo contenía el 0 y el 1, sino también los números superiores. Eric siguió al hombre que tenía un 4 en el hombro. El hombre caminó por un camino familiar. Cuando el hombre finalmente se detuvo, Eric abrió mucho los ojos. Era la villa en la que vivía. Apretó sus pasos y entró al edificio antes de que la puerta se cerrara, siguiendo al hombre que pasaba por la puerta de vidrio.
Hola, el hombre lo saludó con una brillante sonrisa. Esta fue la primera vez que recibió un saludo de otra persona mientras vivía aquí. Eric se inclinó torpemente hacia atrás. ¿Vive usted aquí?, preguntó el hombre. Sí. Me mudé aquí hace una semana. ¿Eres un estudiante universitario? Sí. Eres bastante guapo. Debes ser muy popular. El hombre lo halagó. Justo cuando estaba a punto de volverse incómodo por la falta de conversación, el hombre subió las escaleras. La habitación 301 era la casa del hombre. Así que vivías justo a mi lado. Deberías saludarnos la próxima vez que nos encontremos. El hombre sonrió y entró en su casa. Tal como dijo su hermana, fue muy educado. Por lo general, cuando las personas que vivían en la misma villa se encontraban, sonreían con torpeza o fingían que no veían a nadie. Eric cerró la puerta y pensó en el hombre. No era un 0 ni un 1, sino un 4. ¿Qué podría ser? ¿Asistir a un juicio? Eric le preguntó a su amigo. Era ese amigo que creía que los fantasmas existían. Junto a él estaba la chica científica que siempre salía con él. Dicen que un espíritu maligno se une a alguien que comete un asesinato. ¿Vas a ver un juicio solo porque quieres ver eso? En varios países, los juicios son fundamentalmente públicos, lo que significa que no hay problema con ir y mirar. ¡Qué pasión! Un juicio era algo en lo que nunca había estado antes. Finalmente, decidió ir con él. Habría dudado si el proceso de solicitud fuera tedioso, pero aceptó cuando escuchó que podía ir. ¿Ella no contesta? Mamá, claramente estás demasiado preocupada. Estoy seguro de que está ocupada. Bien, ella te llamará cuando sea el momento, así que no te preocupes tanto. Su madre se preocupaba más y más por sus hijos todos los días, a pesar de que había sido muy indulgente al criarlos cuando eran pequeños. Eric sonrió y salió de su casa. Hoy era el día en que asistía al juicio que prometió a sus amigos que iría a ver con ellos hace un mes. Al salir, se encontró con el hombre que vivía al lado. Justo cuando estaba a punto de saludarlo, vio algo diferente a lo habitual. Era el número 5 sobre su hombro. ¿Ir a una cita? No es realmente una cita. Solo una reunión. Diviértete. De 4 a 5. El número había aumentado en 1. ¿Qué podría significar esto? Tenía curiosidad, pero ya estaba algo tarde. Se reunió con sus amigos y fue a la corte. Pudieron asistir al juicio sin ningún proceso complicado. Fue un juicio por asesinato. Me pone nervioso. Yo también. Justo cuando esperaba mientras escuchaba a sus amigos, vio la figura del acusado. En ese momento, Eric se congeló. Entre los numerosos ceros había un llamativo 1. Estaba el número 1 en el hombro izquierdo del acusado. Espero les haya gustado esta historia, será algo corto de unos pocos capítulos a lo mucho.